Mamá, dijo Lucía, sin levantar la vista de sus muñecas de trapo, vamos a irnos de aquí. Elena tardó en responder. No por indecisión, sino porque cada palabra le costaba como si tuviera que arrancarla de un lugar muy adentro, donde el dolor aún tenía raíces profundas. Sí, mi amor, susurró, acercándose y arrodillándose frente a ellos. Les tomó las manos, una en cada una de las suyas, como si quisiera asegurarse de que seguían allí, reales, vivos. Vamos a irnos a un lugar más tranquilo, donde podamos respirar sin sentir que el aire también está triste. Mateo, más callado, levantó sus ojos grandes y oscuros. ¿Y papá?, preguntó, con esa inocencia que duele más que cualquier reproche. Elena cerró los ojos un instante. Sintió el nudo en la garganta, esa presión que nunca se va del todo, solo se acostumbra. Papá ya no puede venir con nosotros, cariño, dijo, con voz temblorosa pero firme. Pero su amor sí. Y lo llevamos aquí, señaló su pecho, y luego el de los niños, y aquí también. Lucía se lanzó a sus brazos, y Mateo la siguió sin decir más. Elena los abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo pudiera arrebatárselos también. Afuera, el sol se ponía entre los edificios, y en ese momento, supo que no podía seguir viviendo en ese apartamento lleno de recuerdos que ya no tenían dueño. Cada rincón guardaba un antes, y ella necesitaba un después. Esa noche, mientras los gemelos dormían, abrió un viejo sobre guardado en el cajón del escritorio de su marido. Dentro, una llave oxidada y una nota escrita con su letra firme: si algún día necesitas empezar de nuevo, allí está la casa de tu abuela. Nadie la ha tocado en años. Nunca había pensado en ir allí. Era un lugar del que apenas recordaba historias, un terreno apartado, una choza cerca de un viejo cementerio, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas digitales. Pero ahora, esa insignificancia era su refugio. Al día siguiente, empacó lo esencial: ropa, fotos, los juguetes más queridos, el diario de su marido, y el retrato que él pintó de los tres en la playa, antes de que todo cambiara. Mientras cargaba las maletas en el coche, una vecina asomó la cabeza. «Se van, Elena, ¿a dónde? A donde el silencio no duela tanto», respondió, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y arrancó el motor. Los niños iban en el asiento trasero, mirando por la ventana como las calles conocidas se desvanecían. Elena apretaba el volante con fuerza, no por miedo a lo desconocido, sino por el terror de fracasar otra vez. ¿Qué sabía ella de criar a dos almas tan pequeñas en medio de la soledad del campo, y si el dolor la consumía antes de que pudiera darles un hogar de verdad? Pero también sentía algo más, una chispa. Pequeña, tenue, pero viva. Era la esperanza. No la del milagro espectacular, sino la del día a día, la de ver florecer una planta, oír una risa sin culpa, despertar sin ahogarse en lágrimas. El camino fue largo. Las ciudades se volvieron pueblos, luego campos, luego montañas bajas envueltas en niebla. Al atardecer del tercer día, vieron el letrero medio caído: San Isidro, 3 kilómetros. Y al final del camino de tierra, entre árboles retorcidos y el canto de los pájaros que no conocían el nombre de la tristeza, apareció la choza. Pequeña, cubierta de yedra, con techo de láminas oxidadas y una puerta que crujía como si llevara décadas sin ser abierta. Detrás, apenas visible entre las sombras de los cipreses, el cementerio. Los gemelos no dijeron nada. Solo se tomaron de la mano y miraron a su madre. Elena descendió del coche, respiró profundo, y por primera vez en meses, el aire no le quemó los pulmones. «Este será nuestro nuevo comienzo», dijo, en voz baja, más para sí misma que para ellos. Y aunque no lo sabía aún, bajo sus pies, algo dormía. Algo que había esperado años para ser encontrado. Elena abrió la puerta de la choza con cuidado, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. El interior olía a madera vieja, polvo seco y humedad silenciosa. Los rayos del sol se colaban por las grietas del techo, iluminando motas de polvo que flotaban como almas diminutas. «¿Viviremos aquí, mamá?», preguntó Lucía, agarrada al borde de su vestido, con los ojos muy abiertos, entre el asombro y el temor. «Sí», respondió Elena, apretando su maleta con más fuerza. «Solo por un tiempo. Hasta que encontremos nuestro lugar». Mateo, en cambio,
caminó directo al centro de la habitación y se arrodilló. Pasó la mano por el suelo de tierra apisonada, luego miró hacia el patio trasero, donde una hilera de lápidas asomaba entre los arbustos. «Ese es el cementerio», susurró. Elena sintió un escalofrío, pero asintió. «Sí. Pero no hay nada que temer. Solo personas que descansan». «Dicen que está maldito», dijo una voz desde afuera. Los tres se sobresaltaron. Una mujer mayor, envuelta en un chal grueso a pesar del calor, estaba parada a pocos metros, con una canasta de hierbas en el brazo. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, miraban a Elena con una mezcla de lástima y advertencia. «Usted no debería estar aquí», continuó la mujer, sin alzar la voz. «Esta tierra no da paz a los vivos. Solo recuerda a los muertos». Elena tragó saliva, pero se irguió. «Soy Elena. Heredé esta propiedad de mi abuela. No quiero problemas. Solo un lugar para mis hijos». La anciana suspiró, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. «¿Su abuela?» «Doña Remedios?», preguntó, con un brillo extraño en la mirada. «Sí», respondió Elena, sorprendida. «La conocía, todos. La conocíamos, y la temíamos un poco», dijo la mujer, bajando la voz. «Decían que hablaba con los que ya no están. Que enterraba cosas bajo la luna llena. Que el cementerio la escuchaba». Lucía se escondió tras las piernas de su madre, pero Mateo dio un paso adelante. «¿Por qué la gente tiene miedo de los muertos?», preguntó con esa franqueza infantil que a veces corta más que una cuchilla. La anciana lo miró largo rato. Luego, esbozó una sonrisa triste. «Porque los vivos no sabemos descansar. Y creemos que los muertos tampoco». Se volvió hacia Elena. «Si se queda, no deje que los niños jueguen entre las tumbas. Y no escuche las noches, especialmente cuando el viento canta como hoy». Antes de irse, dejó la canasta en el suelo. «Hierbas para el frío, y para los malos sueños. No todas las maldiciones son lo que parecen. Algunas son advertencias disfrazadas de miedo». Y se alejó, su silueta fundiéndose con la neblina que comenzaba a bajar de las colinas. Elena recogió la canasta. Olía a romero, a eucalipto, y a algo más, algo que no supo nombrar, pero que le recordó el perfume que su madre usaba los domingos de misa. Durante los días siguientes, la vida en la choza avanzó con una lentitud extraña. El tiempo parecía estirarse, como si el mundo hubiera olvidado girar. Elena limpió, arregló, colgó cortinas hechas con sábanas viejas. Los gemelos exploraban el patio, siempre con la vista fija en el límite del cementerio, como si algo allí los llamara. Una tarde, mientras colgaba ropa, escuchó risas. Corrió al patio trasero y los vio. Mateo y Lucía estaban sentados junto a una tumba cubierta de musgo, jugando con piedrecitas como si fueran monedas. «Niños», gritó, con más dureza de la que quería. «Vengan aquí ahora». Ellos obedecieron al instante, asustados por el tono de su voz. «¿Por qué están ahí?», preguntó, arrodillándose y tomando sus manos. «No les dije que no, pero mamá», dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. «El viejito dice que no muerde». Elena palideció. «El viejito, sí», intervino Mateo. «Está en la lápida grande, la que tiene el ángel roto. Dice que cuida de los que vienen solos». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, no era posible. Era su imaginación. O el cansancio. O el dolor que aún no sanaba. «No hay nadie allí, mis amores», dijo, abrazándolos fuerte. «Solo somos nosotros. Solo nosotros tres». Pero esa noche, mientras los niños dormían, salió al porche con una manta. La luna estaba llena, plateada y enorme, y bañaba el cementerio en una luz que parecía salida de un sueño. Entonces lo vio. No una figura, no un fantasma, pero sí una sombra que se movía con suavidad entre las tumbas, como si alguien caminara con paso ligero, cuidando que las flores no se marchitaran. Se llevó la mano a la boca para no gritar. Pero en lugar de miedo, sintió consuelo. Como si alguien hubiera estado esperando su llegada. Como si,
por fin, no estuviera sola. Pero algo había cambiado. Ya no era miedo lo que sentía. Era curiosidad. Una inquietud suave, persistente, como un hilo invisible jalándola hacia allí. «Mamá, ¿vamos a desayunar?», preguntó Lucía desde la puerta, frotándose los ojos con sueño. «Sí, mi vida», dijo Elena, obligándose a sonreír. «Vamos adentro». Durante los días que siguieron, trató de imponer una rutina: cocinar, lavar, enseñar a los niños con los pocos libros que traía, caminar por el sendero que rodeaba la propiedad. Evitaba mirar hacia el cementerio, pero notaba que Mateo lo hacía por ella. Cada tarde, se sentaba en el umbral y dibujaba en la tierra con un palo, siempre mirando en esa dirección, como si estuviera esperando una señal. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, una vecina más joven, María, la hija de la anciana del chal, apareció con un pan recién horneado. «Mi madre dice que usted no ha salido del terreno desde que llegó», dijo, entregándole el pan con timidez. «¿Le preocupa?» «Dígale que agradezco su amabilidad», respondió Elena. «Pero, prefiero estar tranquila». María asintió, pero no se fue. Miró a los niños, luego al cementerio, y bajó la voz. «Usted sabe que mucha gente no entra ahí ni de día, ¿verdad?, ni siquiera para rezar en el Día de los Muertos. Pero, mi abuela solía ir. Decía que allí no había maldición, sino espera». «Espera», repitió Elena, frunciendo el ceño. «Sí. Como si el lugar estuviera guardando algo, para la persona correcta». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Y quién es la persona correcta?». María la miró fijamente, como si la viera por primera vez. «La que llega con el corazón roto, pero no vacío». Antes de que Elena pudiera responder, Mateo corrió hacia ellas, con los ojos brillantes. «Mamá. ¿Vienes?». Lucía encontró algo. Elena dejó el pan sobre la mesa y corrió tras él. Los niños la llevaron al rincón más alejado del patio, donde la cerca de madera se había podrido y apenas separaba la choza del primer sendero del cementerio. Allí, Lucía señalaba el suelo con emoción. «Mira. Flores. Pero no las plantamos». Elena se arrodilló. Entre las malas hierbas, brotaban pequeñas flores blancas con el centro dorado, como estrellas caídas. No las reconocía. No eran silvestres comunes de la región. «¿Cómo?», murmuró. «Ayer no estaban», dijo Mateo. «Pero anoche soñé que una señora las plantaba aquí. Tenía el pelo gris y una cruz de madera». Elena sintió un escalofrío que no venía del viento. Esa noche, no pudo resistir más. Con una linterna débil en la mano, salió cuando los niños estaban profundamente dormidos. El suelo crujía bajo sus pasos, y el aire olía a tierra mojada y menta silvestre. Se acercó al punto donde habían visto las flores y se inclinó. Fue entonces cuando notó algo extraño: la tierra estaba ligeramente hundida, como si alguien la hubiera removido hace poco, o como si algo estuviera empujando desde abajo. Se arrodilló y tocó el suelo con las yemas de los dedos. Estaba tibio. No frío, como la tierra de un cementerio debería estar. Tibio. Como si respirara. «¿Quién está ahí?», susurró, sin saber si le hablaba a la tierra, al viento, o a su propia locura. No hubo respuesta. Solo el crujido de una rama, el susurro de las hojas, y, muy lejos, el llanto suave de un pájaro nocturno. Pero en ese instante, supo que no se iría. No porque no tuviera miedo, sino porque, por primera vez desde la muerte de su esposo, sentía que algo la estaba llamando. No con palabras, sino con raíces. Con flores que no debían existir. Con sueños que sus hijos no podían inventar solos. Al regresar a la choza, encontró a Mateo despierto, sentado en la cama, abrazando su almohada. «Mamá», dijo, con voz temblorosa. «¿Crees que papá nos puede ver desde allí?». Ella se acercó y lo abrazó. «No lo sé, mi amor. Pero, si alguien nos está cuidando ahora, tal vez sea porque él nos pidió ayuda». Mateo asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Elena apagó la luz y se quedó con él hasta que su respiración se volvió lenta y profunda. Afirma afuera, la luna volvía a brillar sobre el cementerio.
Allí, inventaban historias con las sombras, nombraban a los árboles y dejaban pequeñas ofrendas: una piedra brillante, una flor silvestre, una cinta del cabello de Lucía. Le dejamos esto al ángel roto, decía Mateo con solemnidad, colocando una margarita junto al poste podrido que marcaba el comienzo del camposanto. ¿Por qué le dejas cosas?, le preguntó Elena una tarde, sentándose en la hierba con una taza de té humeante entre las manos. Porque él nos cuida, respondió el niño, sin dudar. Y a ti también, mamá. Elena no supo qué decir. Solo lo miró, con ese corazón partido que ya no sabía si latía por ella o por ellos. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando estoy triste y miro hacia allá, siento que alguien me abraza, dijo Mateo, señalando la tumba más antigua, la que tenía el ángel de piedra con una ala quebrada. No es papá, es otra persona. Una señora. Dice que tú también tienes que descansar. Lucía, que hasta entonces había estado trenzando flores, levantó la vista. Yo la oí cantar anoche, susurró. Cantaba una canción que papá te cantaba a ti. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era cierto. Hacía años, su esposo le cantaba una nana antigua, una que su abuela le enseñó: duérmete, mi vida, que el viento te mece. Nadie más en el mundo conocía esa canción. ¿Están seguros?, preguntó, con la voz apenas un hilo. Los niños asintieron al unísono, con esa certeza que solo tienen los pequeños cuando el mundo aún no les ha enseñado a dudar. Esa noche, Elena no apagó la lámpara. Se quedó despierta, escuchando. El viento se había calmado. Solo el crujido de la madera de la choza y el murmullo del río lejano. Pero entonces, lo oyó. Muy tenue, como si viniera desde debajo de la tierra, una voz de mujer entonaba: duérmete, mi vida, que el viento te mece, y el cielo te guarda con alas de luna. Las lágrimas brotaron sin permiso. No de miedo. No de tristeza. De reconocimiento. Al día siguiente, no pudo contenerse más. Tomó una pala vieja que encontró en el cobertizo y se acercó al punto exacto donde los niños dejaban sus ofrendas. El suelo allí estaba más blando, como si hubiera sido removido recientemente. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Lucía, asomándose desde la puerta. Necesito saber, dijo Elena, con la voz temblorosa pero decidida. Necesito saber si esto es real, o si solo estoy perdiendo la cordura. Cavó con cuidado, como si temiera lastimar a algo que dormía. Solo unos centímetros bajo la superficie, la pala chocó contra algo sólido. Era una caja. Pequeña, de madera oscura, con las esquinas desgastadas por el tiempo y las lluvias. Estaba atada con una cuerda de cáñamo, y sobre su tapa, grabada con una navaja o algo parecido, había una sola palabra: milagro. Los niños se acercaron, en silencio, con los ojos como platos. ¿La abres?, susurró Mateo. Elena asintió. Sus manos temblaban tanto que le costó deshacer el nudo. Cuando levantó la tapa, el aire que salió olía a lavanda, a papel viejo y a algo dulce, como miel de brezo. Dentro, había un diario encuadernado en tela, varias cartas atadas con cinta roja, una cruz de madera de olivo y una pequeña bolsita de tela que contenía semillas secas. Abrió el diario con reverencia. La primera página decía: si alguien lee esto, es porque llegó con el corazón abierto. No con miedo, sino con amor. Y eso ya es la mitad del milagro. Elena se sentó en la hierba, con la caja en el regazo, y comenzó a leer en voz baja. Los niños se acurrucaron a su lado, como si supieran que estaban presenciando algo sagrado. La escritura era firme, femenina, llena de garabatos apresurados y borrones de lágrimas secas. La autora se llamaba Isabel. Viuda. Madre de 2 hijos. Vivía en esa misma choza en los años 40, tras la guerra. Enterré esto aquí la noche en que quise rendirme, escribía. Mis hijos dormían, el hambre golpeaba la puerta y el mundo parecía haberse olvidado de nosotros. Pero esa noche, mientras cavaba una tumba para mi esperanza, encontré una flor que no debería existir. Una flor blanca con centro dorado, como las estrellas que mi madre decía que Dios puso en la tierra para los que no pueden ver el cielo. Elena levantó la vista. Las mismas flores crecían a sus pies. Decidí no enterrar mi dolor, continuaba el texto.
Lo enterré con una semilla. Y escribí esto para quien viniera después. Porque el milagro no es que algo imposible suceda, es que, en medio del dolor, alguien siga creyendo que puede. Una lágrima cayó sobre el papel, mezclándose con las del pasado. ¿Ella también tenía gemelos?, preguntó Lucía, señalando una página donde aparecían dos nombres, Tomás y Ana. Sí, dijo Elena, con la voz quebrada. Y los perdió, no a la muerte, sino a la distancia. La guerra los separó. Pero ella nunca dejó de esperarlos. Y regresaron, insistió Mateo. Elena volvió a leer, más adelante. Hoy recibí una carta. Tomás es médico. Ana tiene hijos. Viven lejos, pero me escriben. Me dicen que la choza, el cementerio, este lugar, lo llevaron en el alma toda su vida. Porque aquí, me dijeron, fue donde aprendieron que el amor no se entierra, solo se siembra. Elena cerró el diario y abrazó a sus hijos con fuerza. Sí, mi vida, susurró. Regresaron. El viento volvió a moverse entre los cipreses, pero esta vez no susurraba. Cantaba. Viento. Cada mañana, al despertar, salía al porche y observaba las flores blancas que seguían brotando en el mismo lugar donde había encontrado la caja. No se marchitaban. Al contrario, parecían crecer más fuertes con cada amanecer. Los gemelos, por su parte, habían cambiado. Ya no jugaban con tanto ruido. Hablaban en susurros cuando estaban cerca del límite entre la choza y el camposanto, como si supieran que allí el silencio tenía nombre. Una tarde, mientras Elena cocinaba sopa con las hierbas que la anciana le había dado, Lucía entró corriendo, con los ojos muy abiertos. «Mamá. Otra vez», dijo, jadeando. El suelo se movió. Elena apagó el fuego y la siguió al instante. Mateo ya estaba allí, arrodillado junto al mismo punto donde habían hallado la caja, con las manos sobre la tierra como si la estuviera escuchando. «No es un temblor», dijo el niño, sin mirarla. «Es como un latido». Elena se arrodilló a su lado. Puso la palma de la mano sobre la tierra, suave y cálida como siempre. Y entonces lo sintió un leve pulso, casi imperceptible, como si el suelo respirara bajo sus dedos. «¿Qué es, mamá?», preguntó Lucía, acurrucándose contra su hombro. «No lo sé», murmuró Elena, con la voz temblorosa. «Pero no es malo. No siento miedo». Y era verdad. Aunque su mente buscaba explicaciones, raíces, corrientes subterráneas, el eco de antiguas aguas, su corazón ya no resistía. Algo en ese lugar la aceptaba. Tal vez incluso la esperaba. Esa noche, mientras los niños dormían, volvió a leer el diario de Isabel. En una página casi al final, encontró algo que antes le había pasado desapercibido: hay días en que el suelo late. No es magia. Es memoria. La tierra recuerda a quienes la amaron con dolor verdadero. Y cuando alguien como tú llega, responde. Elena cerró el diario y salió al porche. La luna estaba en cuarto creciente, tenue pero presente. El viento entre los cipreses tejía una melodía antigua, familiar. Se sentó en los escalones y dejó que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. «¿Quién eres?», susurró al aire. «Isabel, mi abuela». Alguien más. No hubo respuesta. Solo el crujido de una rama, el susurro de las hojas, y, muy levemente, el aroma a lavanda flotando en la oscuridad. Al día siguiente, decidió hablar con la anciana. Caminó hasta el pueblo con los niños, llevando consigo el diario envuelto en un paño limpio. La encontró sentada en su mecedora, bajo un nogal gigante, tejiendo una bufanda de lana gruesa. «¿Vienes con preguntas?», dijo la mujer sin mirarla, como si ya lo supiera. «Sí», respondió Elena, sentándose frente a ella. «Encontré algo. Algo que perteneció a Isabel». La anciana dejó de tejer. Alzó la vista, y por primera vez, Elena vio en sus ojos no advertencia, sino emoción. «Mi madre», dijo la mujer, con voz suave. «Isabel fue mi madre». Un silencio denso cayó entre ellas. Los niños se quedaron quietos, como si intuyeran la importancia de ese momento. «Ella murió hace 30 años», continuó la anciana.
Siempre dijo que alguien volvería. Alguien que supiera escuchar la tierra. Nunca creímos que fuera verdad, hasta que llegaste tú. ¿Por qué enterró el diario?, preguntó Elena. ¿Por qué aquí? Porque este cementerio no es de muertos, dijo la mujer, con una sonrisa triste. Es de memorias. De promesas rotas y esperanzas enterradas que no se rindieron. Mi madre creía que el dolor, si se siembra con amor, puede dar frutos. Y tú trajiste el dolor correcto. Elena no supo qué decir. Solo asintió, con el corazón a punto de estallar. Las flores que ves, continuó la anciana, las estrellas de luna, como las llamaba ella, no crecen en ningún otro lugar. Solo aquí. Solo cuando alguien con el alma partida las necesita. Al regresar a la choza, Elena se detuvo frente al límite del cementerio. Miró las tumbas, ya no como monumentos al olvido, sino como raíces de algo que aún vivía. Mamá, dijo Mateo, tomando su mano. Vamos a quedarnos para siempre. Ella lo miró, luego a Lucía, y por fin al horizonte, donde el sol se fundía con la tierra. Sí, dijo, con una calma que no había sentido en años. Este es nuestro lugar. Y no porque no haya dolor, sino porque aquí, el dolor tiene nombre, y también ese hojas muertas, regaba con agua del pozo, incluso hablaba en voz baja a las plantas, como si supieran escucharla. Pero había algo que no podía ignorar. Mateo, su hijo más callado, cada vez iba más seguido al mismo punto del patio trasero. No jugaba. No corría. Solo se sentaba en cuclillas, con las manos apoyadas sobre la tierra, como si estuviera escuchando un secreto que solo él podía oír. ¿Qué buscas, mi amor?, le preguntó Elena una mañana. Lucía, con un hilo de voz. Son los que vinieron antes, dijo Elena, con la garganta cerrada. Los que también estaban rotos, y encontraron este lugar. En el centro de la cavidad, sobre una repisa de piedra, había una lámpara de aceite antigua, y junto a ella, una caja de metal con el mismo símbolo del ángel roto. Elena la tomó. Pesaba más de lo que aparentaba. La abrió con manos temblorosas. Dentro, había una carta doblada con esmero, y una pequeña campana de bronce, tan fina que parecía hecha de viento solidificado. Desdobló la carta. La letra era la misma de Isabel, pero más apresurada, como si la hubiera escrito con el alma en vilo. Si estás leyendo esto, es de noche. Y afuera, el mundo se desmorona otra vez. No sé quién eres, ni cuándo vives, pero sé que estás sola. Y que tus hijos duermen con miedo en el pecho. Esta campana no suena para los vivos. Suena para los que están atrapados entre el dolor y la esperanza. Si la agitas, no llamarás a los muertos. Llamarás a tu propia verdad. Y quizás, solo quizás, el milagro no sea lo que encuentres abajo, sino lo que decidas hacer después de escucharla. Un trueno lejano retumbó en el cielo. Elena levantó la vista. Afuera, el viento había cambiado. Las hojas se agitaban con urgencia. Las primeras gotas de lluvia golpearon el techo de la choza. Se viene una tormenta, dijo Mateo, mirando hacia la abertura. Sí, murmuró Elena. Y tal vez, esta sea la noche. Con la campana en la mano, subió los escalones. Los niños la siguieron en silencio. Afuera, el cielo se había teñido de violeta y gris. El aire olía a tierra mojada y electricidad. Se sentó en el suelo del porche, con la campana sobre sus rodillas. Los gemelos a su lado, abrazados a ella como si supieran que algo grande estaba a punto de suceder. ¿La tocas, mamá?, preguntó Lucía. Elena respiró hondo. Pensó en su marido. En los días sin risa. En las noches en que creyó que el amor no bastaba. Pensó en Isabel, cavando en la oscuridad, sembrando fe donde otros sembraban miedo. Y entonces, con una calma que no sabía que tenía, alzó la campana, y la agitó. El sonido fue suave. Casi inaudible. Pero se expandió como un suspiro por todo el valle. En ese instante, el viento cesó. La lluvia se detuvo a medio caer. Y desde el cementerio, desde las sombras entre las lápidas, una figura no avanzó, pero presencia sí. No era un fantasma.
No era un recuerdo. Era la certeza. Entonces, un destello. No de luz, sino de sonido. Una voz, tan suave como el roce de una hoja al caer, susurró desde la tierra misma, cava donde el corazón late más fuerte. Elena se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de asombro. ¿Lo oyeron?, preguntó, mirando a los gemelos. Sí, dijo Mateo, señalando el centro del jardín, donde las flores blancas crecían en círculo perfecto. ¿Ahí? Sin pensarlo, Elena corrió hacia ese punto. No tomó la pala esta vez. Se arrodilló y empezó a cavar con las manos, con una urgencia que no venía del miedo, sino de una certeza antigua, como si su cuerpo ya supiera lo que su mente apenas intuía. La tierra cedía con facilidad, como si estuviera lista para revelar su secreto. «Mamá, mira», gritó Lucía. Entre las raíces y las piedras, algo brillaba. No era metal. Era madera pulida, oscura, húmeda por el contacto con la tierra, pero intacta. Elena la desenterró con cuidado, como si fuera un corazón recién nacido. Era un cofre pequeño, labrado con motivos de olivo y estrellas. En la tapa, una placa de cobre, apenas oxidada, con una sola palabra grabada con precisión milagro. «Es la misma palabra que en la caja», murmuró Mateo, acercándose. «Pero esta vez no es para leer», dijo Lucía, con los ojos muy abiertos. «Es para abrir». Elena tragó saliva. Sus dedos temblaban al tocar el cierre. No había llave. Solo un pequeño broche de madera que se deslizó con un suave clic, como si hubiera estado esperando sus manos. Al levantar la tapa, el aire que salió olía a incienso, a cera de vela y a pan recién horneado, el aroma de un hogar que nunca conoció, pero que reconoció al instante. Dentro, había 3 objetos. Primero, un diario más antiguo que el de Isabel, encuadernado en piel de cordero, con las esquinas desgastadas por incontables manos. Segundo, una cruz de olivo, idéntica a la que Isabel había dejado, pero más pequeña, como hecha para una niña. Y tercero, una carta doblada con una cinta roja, como las que su marido usaba para atar sus poemas. Elena desató la cinta con dedos torpes. Al desplegar la carta, reconoció la letra al instante. Era la de su abuela. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que el dolor te trajo de vuelta a casa. No lamento haberte dejado este lugar. Lo hice porque sabía que, cuando todo se derrumbara, necesitarías raíces. Este cofre no contiene riquezas. Contiene verdad. La cruz es para Lucía. La escribí cuando supe que nacería gemela, aunque tú aún no lo sabías. El diario es de mi madre, tu bisabuela, quien también fue viuda, también perdió a su amor joven, y también se refugió aquí. Y la última llave, está bajo la cruz del ángel roto. Porque el verdadero milagro no es lo que encontramos enterrado, sino lo que decidimos construir sobre él. Te amo más allá del tiempo». Abuela Remedios, las lágrimas cayeron sobre el papel, mezclándose con la tinta que ya había soportado otras lágrimas, otras vidas, otros dolores. «¿Tu abuela sabía que vendríamos?», preguntó Mateo, con voz temblorosa. «Sí», susurró Elena. «Y no solo eso, sabía que nos necesitaríamos». Se levantó, con el cofre en brazos, y caminó hacia el cementerio. No con miedo. Con reverencia. Los niños la siguieron en silencio, como si. Debajo, no había tierra. Había un hueco forrado con tela de lino, y dentro, un pequeño cofre de madera de cedro, más antiguo que todos los anteriores. Estaba cubierto de símbolos que parecían escritura, pero no de este tiempo. Al tocarlo, Elena sintió un calor suave, como si latiera. «¿Lo abres?», preguntó Lucía, en un hilo de voz. Elena asintió. Al levantar la tapa, encontró 2 cosas. Primero, una carta enrollada con un hilo de seda roja. Segundo, una semilla. No una semilla cualquiera. Era grande, oscura, con vetas doradas, como si estuviera hecha de noche y estrellas. Desenrolló la carta. La letra era diferente, más antigua, más firme, como si hubiera sido escrita con la punta de un cuchillo en lugar de una pluma. «Quien toca esta semilla, ya no es huérfana del mundo».
Esta no es semilla de árbol. Es semilla de memoria. Plántala donde el dolor fue más profundo. Riégame con lágrimas si es necesario, pero también con risas. Porque el verdadero milagro no es que algo nazca de la nada. Es que nazca a pesar de todo. La que vino antes de todas, Elena sostuvo la semilla en su palma. Era cálida. Viva. ¿Dónde la plantamos, mamá?, preguntó Mateo. Elena miró a sus hijos. Luego, sin decir una palabra, salió de la capilla y caminó de regreso al jardín, al círculo de flores blancas donde todo había comenzado. Allí, en el centro, arrodillada entre raíces y promesas, cavó un pequeño hoyo con las manos. Aquí, dijo. Donde el corazón latió por primera vez después de romperse. Enterró la semilla con cuidado, la cubrió con tierra suave y la regó con el agua del pozo. Los niños se sentaron a su lado, en silencio, como si hicieran guardia. ¿Y si no crece?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. Crecerá, dijo Elena, con una certeza que no sabía de dónde venía. Porque no es una planta la que sembramos, es una esperanza. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena volvió al jardín. Se sentó junto al lugar donde enterró la semilla y miró el cielo. Las estrellas parpadeaban como si respondieran. Y entonces, un sonido. Suave. Imperceptible para quien no supiera escuchar. Era el crujido de una raíz rompiendo la tierra. No al día siguiente. No en una semana. Ahora. Elena se inclinó, con el corazón en la garganta. Y allí, apenas un brote, delgado como un hilo de luz, emergía del suelo. Era dorado. ¿Lo ves?, susurró una voz detrás de ella. Se giró. Era la anciana, la hija de Isabel, envuelta en su chal, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, dijo Elena. Lo veo. Entonces ya lo sabes, dijo la mujer, acercándose. No viniste a esconderte del dolor. Viniste a devolverle la voz a quienes lo transformaron en raíz. Elena asintió, mirando el brote que brillaba bajo la luna. ¿Qué es? Es el árbol de los milagros, respondió la anciana. Solo crece cuando alguien planta fe en lugar de miedo. Y mientras el viento acariciaba las hojas que aún no existían, Elena supo que su historia ya no era solo de pérdida. Era de siembra. Los gemelos lo observaban en silencio, como si supieran que aquello no era solo una planta, sino una presencia. Habla, dijo Mateo una mañana, arrodillado junto al tallo. Pero no con palabras. Con calor. ¿Qué dice?, preguntó Lucía, abrazando su cruz de olivo. Dice que no estamos solos, respondió él, sin mirarla. Que cada mujer que estuvo aquí dejó un poco de su alma en la tierra, y ahora nos cuidan. Elena los escuchaba desde la puerta, con una taza de té humeando entre las manos. No los corrigió. No les dijo que era su imaginación. Porque ella también lo sentía una calma que no venía de fuera, sino de dentro. Como si algo antiguo, paciente y sabio hubiera decidido caminar con ellos. Esa tarde, mientras regaba el brote con agua bendita que la anciana le había dado, escuchó pasos detrás de ella. Ha empezado, dijo la mujer, sin saludo. El árbol no crece para todos. Solo para quienes están dispuestos a ser raíz, no fruto. No sé si estoy preparada, confesó Elena, con la voz quebrada. Tener esto, esta conexión, esta herencia, me asusta. La anciana se arrodilló a su lado y pasó una mano arrugada sobre las hojas doradas. El miedo es parte del milagro, dijo. Isabel también temblaba. Mi abuela Dolores lloraba cada noche antes de escribir en su diario. Pero siguieron. Porque el amor es más fuerte que el miedo, cuando se siembra con verdad. Elena miró a sus hijos, que jugaban cerca del cementerio, riendo por primera vez sin culpa. ¿Qué pasa si fallo? No puedes fallar, respondió la anciana, con una sonrisa triste. Porque ya no estás sola. Ahora eres parte de la cadena. Y mientras haya una mujer que siembre esperanza en tierra de dolor, el árbol seguirá creciendo. Esa noche, Elena soñó. No fue un sueño común. Fue una visión. Vio a Dolores, joven y desesperada, enterrando una semilla bajo la nieve.
Vio a Isabel, en plena guerra, plantando flores sobre una tumba sin nombre. Vio a su abuela Remedios, sola y fuerte, marcando el camino con cruces de madera y campanas enterradas. Y al final, se vio a sí misma, con los brazos abiertos, mientras el árbol dorado se alzaba detrás de ella, sus ramas extendiéndose hasta el cielo, cubiertas de flores que brillaban como estrellas caídas. Al despertar, el sol ya entraba por la ventana. Pero algo era distinto. El brote ya no estaba en el jardín. Estaba en el centro del patio, y tenía la altura de Mateo. «¡Mamá!», gritó Lucía desde afuera. «¡Mira!». Elena corrió. El árbol, porque ya era un árbol, tenía un tronco liso, de corteza plateada, y hojas que cambiaban de color con la luz doradas al amanecer, verdes al mediodía, y rojizas al atardecer. Y en sus ramas más bajas, colgaban pequeñas campanas de cristal, que tintineaban sin viento. ¿Cómo creció tan rápido?, preguntó Mateo, maravillado. «Porque no crece con tiempo», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Crece con verdad». En ese momento, una de las campanas sonó suavemente. Y en su eco, Elena escuchó una voz que no era de este mundo, pero que reconocía como suya: «Ahora sabes quién eres». «Mamá, me duele el pecho», susurró, acurrucada en la cama, con las mejillas enrojecidas y los ojos vidriosos. Elena le tocó la frente. Ardía. «¿Desde cuándo?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque el pánico le subía por la garganta. «Desde que toqué una de las campanas del árbol», dijo Mateo, con la voz temblorosa. Sonó, y Lucía sonrió. Pero luego empezó a temblar. Elena miró por la ventana. El árbol dorado se alzaba en la penumbra, sus campanas inmóviles, como si contuvieran la respiración. No fue el árbol, dijo, más para convencerse a sí misma. Fue el frío. O el polvo del camino. Pero en lo más hondo, lo sabía, algo había cambiado. No era una maldición. No era castigo. Era prueba. En el pueblo, el médico más cercano estaba a 2 horas de camino. No había teléfono. No había coche que arrancara desde la tarde anterior, como si hasta el motor supiera que esta era una batalla que no se ganaba con ruedas, sino con fe. «Voy a buscar a la anciana», dijo Elena, envolviendo a Lucía en mantas. «Ella sabe qué hierbas usar». «No», murmuró Lucía, agarrando su mano con fuerza sorprendente. «Quédate. Tengo miedo de cerrar los ojos». Elena se sentó en el suelo, junto a la cama, y la abrazó. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, pero no traía lluvia. Traía susurros. El milagro no es evitar el dolor, es atravesarlo sin perder el amor. Era la voz de Isabel. O tal vez de Dolores. O de su propia abuela. No importaba. Era la voz de todas ellas, tejida en el aire. «¿Qué hago?», susurró al techo, con las lágrimas corriendo libres. «No puedo perderla. No a ella. No después de todo». Mateo, que no había dicho nada, se levantó y caminó hacia la puerta. «Voy al árbol», dijo. «No», gritó Elena. «Es de noche». «El árbol no duerme», respondió él, con una calma que heló el alma de su madre. «Y sé qué hacer». Antes de que pudiera detenerlo, salió corriendo. Elena quiso ir tras él, pero Lucía la apretó más fuerte. «Déjalo», dijo, con los ojos cerrados. «Él sabe». Minutos después, Mateo regresó. Traía en las manos una hoja del árbol dorado, todavía tibia, y una de las campanas de cristal, que tintineaba suavemente aunque no había viento. «La hoja es para el té», dijo. «La campana, para que escuches lo que necesitas oír». Elena no dudó. Hirvió agua en la olla de hierro, añadió la hoja, y el vapor que subió olía a lavanda, a miel y a algo indefinible, como el aliento de un ángel. Hizo que Lucía bebiera un sorbo pequeño. Al instante, la niña respiró más hondo. Su tos se calmó. Su frente perdió un poco de calor. «¿Duele menos?», preguntó Elena, con el corazón en la garganta. «Sí», susurró Lucía, sonriendo.
Ahora oigo cantar a la señora del pelo gris. Elena tomó la campana y la acercó a su oído. Y entonces lo oyó no una canción, sino una palabra, repetida como una plegaria: confía. 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 Aferró a sus hijos, uno en cada brazo, y lloró. No de miedo ya. De entrega. Porque en ese momento, supo que no estaba curando a su hija con hierbas o magia. En el suelo, junto a la puerta, crecía una planta que no estaba allí la noche anterior. Pequeña, de tallo delgado y hojas en forma de lágrima, con flores blancas cuyo centro brillaba con un destello dorado, igual al del árbol. Elena la reconoció al instante. Era la misma planta que la anciana le había mencionado semanas atrás, la que los viejos juraban que ya no existía. Es la hierba de la luna, dijo Mateo, sin sorprenderse. La que cura lo que el miedo enfermó. Elena se arrodilló. Tocó una de las flores. Estaba tibia, como si guardara el calor de la noche anterior, de las lágrimas, del canto silencioso de Isabel. ¿Cómo sabías que aparecería aquí?, preguntó, mirando a su hijo. El árbol la envió, respondió él, señalando la ventana. Mira. Elena miró. El árbol dorado se alzaba en el patio, más alto que la choza, sus ramas extendidas como brazos protectores. Y en su tronco, justo a la altura del corazón, había una nueva marca, una especie de símbolo hecho de savia oscura, que parecía una cruz, una semilla y una lágrima fundidas en una sola línea. Dice que la hierba no crece donde hay duda, murmuró Mateo. Solo donde hay entrega. Elena recogió unas cuantas hojas con cuidado, las machacó en un cuenco de madera y preparó una infusión suave. Cuando Lucía despertó, le ofreció una taza pequeña. ¿Qué es?, preguntó la niña, con los ojos aún soñolientos. Es lo que crece cuando mamá decide confiar, dijo Elena, con una sonrisa que por fin le llegaba al alma. Lucía bebió. Y al hacerlo, una paz tan profunda la envolvió que incluso el viento cesó de soplar por un instante. Esa mañana, mientras los niños jugaban junto al árbol, Elena caminó hasta la capilla vieja. Necesitaba entender. Al entrar, el espejo ya no mostraba su reflejo. Mostraba una escena ella, años atrás, abrazando a su marido bajo la lluvia, luego, sola, arrodillada en el suelo de la ciudad, con los gemelos dormidos en su regazo, y finalmente, de rodillas en el jardín, enterrando la semilla con las manos llenas de tierra y esperanza. No me estoy viendo a mí, susurró. Me estoy viendo a través de ellas. Porque ya formas parte del espejo, dijo una voz. Elena se giró. La anciana estaba allí, con una canasta llena de raíces y flores. La planta que curó a tu hija, no. Es solo medicina, continuó. Es memoria. Cada hoja lleva el aliento de Dolores, la fuerza de Isabel, la fe de tu abuela. Y ahora, también el amor tuyo. ¿Por qué a Lucía?, preguntó Elena, con la voz quebrada. ¿Por qué tuvo que enfermar para que esto creciera? La anciana se acercó y tomó sus manos. Porque el milagro no nace en la comodidad, hija. Nace en el abismo. Y tú estabas a punto de creer que ya había sanado, pero el verdadero sanar no es olvidar el dolor. Es dejar que florezca algo hermoso desde él. Elena miró sus palmas. Estaban manchadas de tierra, de savia, de lágrimas secas. Y por primera vez, no las limpió. Porque ya no quería borrar nada. Todo lo que había vivido, el duelo, el miedo, la noche de la campana, la fiebre de Lucía, formaba parte de la raíz. Y la raíz, sostenía el árbol. Al salir de la capilla, vio a los gemelos sentados bajo las ramas doradas, riendo mientras las campanas tintineaban sin viento. Debería explicar. Corría, reía, trepaba los bajos del árbol dorado como si sus raíces la sostuvieran con ternura. Mateo, por su parte, pasaba horas sentado junto al tronco, escuchando lo que solo él oía, dibujando en la tierra símbolos que se parecían a los del espejo y al de la semilla. Pero Elena no estaba tranquila. Porque el milagro no era solo que su hija hubiera sanado. Era como lo había hecho. Con una planta que no debía existir. Con una fe que no había pedido, pero que le habían entregado como herencia. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, la anciana volvió. Esta vez no traía hierbas ni advertencias.
Traía una mirada distinta. Más seria. Más triste. Ha llegado el momento, dijo, sin preámbulos. ¿El momento de qué?, preguntó Elena, con el corazón repentinamente en vilo. De que sepas la verdad completa. La que no se escribe en diarios, ni se entierra en cofres. La que solo el árbol conoce. Elena miró a sus hijos, jugando bajo las ramas doradas, y luego al horizonte, donde el sol empezaba a teñirse de naranja. Tiene que ver con lo que viene, sí, asintió la anciana. El árbol no solo cura. También llama. Y cuando alguien como tú lo hace crecer, el mundo lo nota. El mundo, el dolor del mundo, aclaró la mujer, bajando la voz. Las viudas, las madres solas, las almas rotas que caminan sin rumbo, empiezan a soñar con este lugar. Y vendrán. Algunas con esperanza. Otras con desesperación. Y tú tendrás que decidir si abres la puerta o la cierras para siempre. Elena sintió un frío que no venía del aire. No soy suficiente, dijo, con la voz quebrada. No puedo cargar con el dolor de otras. La anciana tomó su mano con firmeza. No se trata de cargar. Se trata de sembrar. Como lo hicieron las que vinieron antes. El árbol no crece para una sola. Crece para todas. Pero solo si tú decides ser raíz, y no solo flor. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó bajo el árbol, con la campana de cristal en el regazo. Los niños dormían dentro, agotados de tanto reír. El cielo estaba lleno de estrellas, y el viento, por primera vez en semanas, no susurraba. Solo callaba. Como si esperara su respuesta. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja, mirando el tronco plateado. Entonces, una de las campanas tintineó suavemente. Y en su eco, no hubo palabras. Solo una imagen. Vio a una mujer joven, con un bebé en brazos, caminando descalza por el sendero del bosque, con los ojos llenos de lágrimas y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Detrás de ella, otra. Y otra más. Decenas. Cientos. Todas con el mismo dolor. Todas con el mismo vacío. Y al final del camino, la choza. El jardín. El árbol dorado. Esperándolas. No puedo cerrarles la puerta, susurró Elena, con lágrimas cálidas rodando por sus mejillas. No después de lo que este lugar me ha dado a mí. En ese instante, el árbol emitió un sonido profundo, como un suspiro de alivio. Sus hojas brillaron más fuerte, y una de sus ramas, la más baja, se inclinó suavemente, como si hiciera una reverencia. Al día siguiente, Elena preparó una pequeña señal en el camino, una cruz de olivo, como las de Isabel, con una flor blanca atada a su base. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Lucía. Es una invitación, respondió ella, con una sonrisa trémula pero verdadera. Para quienes necesitan un lugar donde el dolor no los defina, sino los transforme. Y mientras el viento volvía a cantar entre las campanas, Elena supo que el milagro ya no era solo suyo. Ahora, era de todas las que vendrían. Y heraban el árbol dorado como si hubiera soñado con él toda su vida. Mamá, susurró Lucía desde la puerta, agarrada al borde de su camisón. Es otra como tu Elena asintió, con la garganta cerrada. Sí, mi vida. Y vamos a recibirla como nos recibieron a nosotras. Salió al porche descalza, sin miedo, sin preguntas. Solo con una manta limpia en las manos y una taza de té humeando. La mujer se detuvo a pocos metros, temblando, como si dudara si era real o una ilusión. ¿Es aquí?, preguntó, con una voz tan débil que casi no se oyó. El lugar del milagro, no hay milagro sin dolor, respondió Elena, suavemente. Pero aquí, el dolor no te deja sola. La mujer rompió a llorar. No con sollozos, sino con un llanto silencioso, profundo, como si llevara años conteniéndolo. Elena la abrazó, al niño y a ella, como si los tres fueran uno solo. Me llamo Clara, dijo la mujer, al fin. Mi esposo murió hace 3 meses. El banco se llevó la casa. Y yo, no sabía a dónde ir. Soñé con un árbol que brillaba,
y una voz que decía, sigue el camino donde las flores blancas no se marchitan. Elena miró a sus hijos, que ahora estaban junto a ella, observando con ojos serenos. Esas flores crecen donde el amor aún late, dijo. Y tú trajiste el tuyo. Así que eres bienvenida. Dentro de la choza, mientras Clara dormía por primera vez en semanas, Mateo se acercó a Elena. ¿Vendrán más?, preguntó, en voz baja. Sí, respondió ella, mirando por la ventana, donde el árbol parecía brillar más fuerte. Y cada una traerá su historia. Su dolor. Su semilla. Y las ayudaremos a enterrarla, no, dijo Elena, con una sonrisa trémula. Las ayudaremos a plantarla. Esa noche, mientras todos dormían, Elena salió al jardín. El árbol dorado se alzaba como un faro en la oscuridad, sus campanas tintineando suavemente, aunque no había viento. Se sentó a su lado y apoyó la frente en el tronco. No sé si podré, susurró. No sé si soy fuerte no para sostener tanto dolor ajeno. En respuesta, una hoja dorada cayó en su regazo. Y al tocarla, sintió una calidez que no venía de fuera, sino de dentro. Una voz, no de una sola mujer, sino de muchas, Dolores, Isabel, Remedios, y cientos más cuyos nombres nunca conocería, susurró en su alma, no estás sosteniendo el dolor. Estás transformándolo. Y eso es el verdadero milagro. Al amanecer, otra figura apareció en el sendero. Y luego otra. Y Elena, con los pies descalzos y el corazón abierto, salió a recibirlas. Porque ya no era solo una viuda que buscaba refugio. Era la guardiana del umbral. El mismo silencio el de quien ha llorado hasta quedarse sin lágrimas. Pero algo extraño ocurría. Nadie hablaba del cementerio maldito, como antes. Los rumores del pueblo habían cambiado. Ya no se decía que el lugar estaba embrujado. Ahora se murmuraba, con respeto, con asombro, allí crece el árbol que cura con la verdad. Una tarde, mientras preparaba té con las hojas de la hierba de la luna, Elena vio a la anciana caminar por el sendero. Pero no venía sola. Detrás de ella, un grupo de aldeanos, hombres y mujeres que antes evitaban el lugar, avanzaba con paso lento, como si temieran romper un hechizo. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Elena, sorprendida. La anciana se detuvo frente a ella, con los ojos brillantes. ¿Han visto lo que pasa aquí?, dijo. Las mujeres que llegan rotas, salen con los ojos limpios. Los niños enfermos duermen en paz. Las flores crecen en invierno. Y el árbol no deja de crecer. Un hombre del grupo, alto y con las manos ásperas de labrador, dio un paso al frente. Mi hija, comenzó, con la voz temblorosa. Lleva meses sin hablar desde que su madre murió. Nadie la hace reír. Pero ayer, soñó con flores blancas. Y me pidió que la trajera. Elena miró hacia la choza. Allí, entre las mujeres que descansaban, vio a la niña pequeña, pálida, sentada junto a Lucía, quien le mostraba una campana de cristal con infinita paciencia. No hacemos milagros, dijo Elena, suavemente. Solo damos espacio para que el alma respire. Pero ustedes saben, insistió una mujer del grupo, con los ojos llenos de lágrimas. Saben cómo escuchar la tierra. Cómo hablar con los que ya no están. Cómo hacer crecer lo que creíamos muerto. Elena suspiró. Miró el árbol, que se alzaba ahora más alto que los cipreses del cementerio, sus ramas extendidas como si abrazaran toda la colina. No es magia, dijo. Es memoria. Y amor. Y la fe de que el dolor no es el final, solo una semilla. Entonces, algo inesperado ocurrió. La niña del labrador se levantó. Caminó hasta el jardín, donde el círculo de flores blancas rodeaba el árbol, y se arrodilló. Tocó una flor con la punta de los dedos, y sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Frágil. Pero real. Su padre soltó un sollozo y cayó de rodillas. Gracias, dijo, con la frente tocando la tierra. Gracias. Elena no supo qué responder. Solo extendió la mano y lo ayudó a levantarse. No nos agradezcas a nosotras, dijo.
Agradécele a quienes vinieron antes. A quienes tuvieron el valor de plantar esperanza cuando todo parecía ceniza. Esa noche, los aldeanos no se fueron. Se sentaron en círculo alrededor del árbol, en silencio, como si estuvieran en una iglesia hecha de raíces y estrellas. Alguien trajo pan. Otro, miel del bosque. Una mujer mayor comenzó a cantar una nana antigua, la misma que Isabel escribió, la misma que Elena oyó en la tormenta. Y por primera vez, el cementerio no fue un lugar de miedo. Fue un lugar de encuentro. Donde los vivos honraban a los muertos, y los muertos cuidaban a los vivos. El jardín ya no era un círculo. Era un manto blanco que se extendía desde la choza hasta el primer sendero del cementerio, y más allá, hasta donde el ojo podía ver. Las flores blancas con centro dorado, las estrellas de luna, como las llamaban ahora, crecían incluso entre las lápidas más antiguas, como si el dolor de los muertos también hubiera encontrado paz. Elena ya no contaba cuántas mujeres habían pasado por allí. Algunas se quedaban días, otras, semanas. Algunas plantaban una semilla antes de irse, otras dejaban una carta, una trenza de cabello, una alianza envuelta en tela. Todas se iban con algo que no traían la certeza de que no estaban solas. Una mañana, mientras regaba las nuevas plantas junto a Clara, la primera que llegó, vio a Mateo caminar hacia la tumba del ángel roto. Llevaba una pequeña pala y una bolsita de tela. ¿Qué haces, mi amor?, preguntó Elena, acercándose. Voy a plantar algo, dijo él, sin mirarla. Para papá. El corazón de Elena se detuvo un instante. ¿Qué vas a plantar? Mateo abrió la bolsita. Dentro había una semilla dorada, idéntica a la que ella enterró, pero más pequeña, como si el árbol la hubiera dado solo para él. El árbol me la dio anoche, dijo. Me dijo que papá no está perdido. Está en la raíz. Y si planto esto aquí, podrá cuidarnos desde adentro de la tierra. Elena se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quieres que lo haga contigo? Mateo asintió. Juntos, cavaron un pequeño hoyo frente a la tumba del ángel roto, no porque fuera su tumba, sino porque era el lugar donde el dolor se convirtió en puerta. Enterraron la semilla con cuidado, la cubrieron con tierra suave y la regaron con agua del pozo. Lucía se acercó corriendo, con una flor blanca en la mano. Para papá, dijo, dejándola sobre la tierra recién removida. Elena abrazó a sus hijos, mirando el cementerio bañado por la luz dorada del amanecer. Ya no sentía que el lugar era ajeno. Era sagrado. No por los muertos, sino por los que habían aprendido a vivir con ellos. ¿Crees que crecerá?, preguntó Lucía. Sí, dijo Elena, con una calma que venía del alma. Porque no es una semilla de árbol. Es una semilla de memoria. Y las memorias, nunca mueren. Esa tarde, mientras las mujeres del refugio tejían bajo las ramas del árbol dorado, Elena caminó hasta la capilla vieja. Entró y se detuvo frente al espejo. Ya no mostraba visiones del pasado. Ahora, mostraba el presente ella, con los brazos abiertos, rodeada de mujeres y niños, mientras el árbol florecía a sus espaldas. Y en cada rostro, no había lágrimas, sino paz. Volvió a la choza al atardecer. En el patio, los aldeanos habían comenzado a construir algo nuevo, una pequeña fuente de piedra, tallada con los símbolos de Dolores, Isabel y Remedios. En el centro, una placa de cobre decía, aquí, el dolor se convierte en raíz. Y la raíz, en milagro. Elena se sentó en el porche, con sus hijos a cada lado, y miró el horizonte. El viento trajo el canto de una nana. Y esta vez, no era un susurro del pasado. Era su propia voz, fuerte, clara, llena de vida. Dejaban una flor, una palabra, una promesa. Pero Elena ya no se sentía dueña del lugar. Se sentía parte de él. Una mañana, mientras ayudaba a Clara a tejer una cesta con juncos del río, Mateo se acercó con una expresión seria que no le era habitual. Mamá, dijo, bajando la voz. El árbol quiere que hagamos algo. ¿Qué cosa? Que dejemos de contar los días. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no importa aquí, respondió él, mirando hacia las ramas doradas, donde las campanas tintineaban sin viento. Aquí,
no vivimos por el reloj. Vivimos por el latido. Por la raíz. Por lo que crece. En ese momento, Lucía salió corriendo desde el cementerio, con los ojos brillantes. Mamá. La semilla de papá. Brota. Todos corrieron. Frente a la tumba del ángel roto, una fina raíz dorada emergía de la tierra, envolviendo la base de la lápida como un abrazo. No era una planta. Era una extensión del árbol principal, como si hubiera reconocido a su propia sangre y la hubiera reclamado. Elena se arrodilló, con las manos temblando. Él está aquí, susurró. No como fantasma. Como memoria viva. Como raíz, corrigió Mateo, con una sonrisa suave. Esa noche, bajo la luna llena, las mujeres del refugio se reunieron en círculo alrededor del árbol. Encendieron velas hechas con cera de abejas silvestres y cantaron la nana que Dolores escribió, que Isabel guardó, que Remedios enseñó, y que Elena ahora entonaba con voz firme. Al final del canto, la anciana se levantó. Hoy no celebramos una llegada, dijo, con voz clara. Celebramos una transformación. Elena ya no vino aquí a esconderse. Vino a sembrar. Y lo que sembró no fue solo para sus hijos, sino para todas nosotras. Todas miraron a Elena. Ella, que tanto había temido no ser suficiente, ahora sentía que nunca había estado más completa. No hice nada extraordinario, dijo, con la voz temblorosa. Solo dejé de tener miedo de mi propio dolor. Y eso, intervino Clara, tomando su mano, es lo más extraordinario del mundo. En ese instante, una ráfaga de viento hizo sonar todas las campanas del árbol a la vez. No fue un ruido. Fue una melodía. Una que parecía decir, ya estás lista. Elena lo supo entonces. Su propósito no era quedarse escondida en el dolor. Era convertir ese dolor en puente. Y ya no necesitaba entenderlo todo. Solo confiar. Porque el verdadero milagro no era el árbol, ni las flores, ni las curaciones. Era haber descubierto que, incluso en la soledad más profunda, alguien, algunas, había estado esperándola. Y ahora, ella esperaba por otras. Con los pies en la tierra. ¿Vienes a enterrar algo, mamá?, preguntó Mateo desde atrás. Ella no lo había oído acercarse. No, respondió, con una sonrisa suave. Vengo a plantar algo nuevo. Lucía se acercó corriendo, con una flor en el pelo y los ojos brillantes. ¿Qué plantarás? Elena miró el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra en una línea dorada. Una promesa. Comenzó a cavar. La tierra cedió con facilidad, como si ya supiera lo que venía. Cuando el hoyo estuvo listo, sacó del bolsillo de su delantal una pequeña esfera de arcilla cocida, que había moldeado durante las noches de luna llena. Dentro, había guardado una semilla del árbol dorado, un mechón de pelo de cada uno de sus hijos, y una gota de su propia lágrima, no de tristeza, sino de gratitud. ¿Qué dice la promesa?, preguntó Mateo. Elena enterró la esfera con cuidado, la cubrió con tierra y la regó con agua del pozo. Dice que, aunque yo ya no esté, este lugar seguirá siendo refugio. Que el dolor nunca será vergüenza. Que el amor siempre tendrá raíces. Y que, cualquier mujer que llegue con el corazón roto, encontrará aquí no una tumba, sino una semilla. En ese instante, el viento se alzó suavemente, y las campanas del árbol tintinearon como en respuesta. Desde la choza, las mujeres que ahora llamaban a este lugar hogar salieron una a una, sin decir palabra. Se formaron en círculo alrededor del jardín, como si fueran las nuevas raíces del milagro. La anciana se acercó y puso una mano sobre el hombro de Elena. Ahora eres parte de la cadena, dijo. No solo hija de las que vinieron antes, sino madre de las que vendrán. Elena miró a sus hijos, a las mujeres, al árbol que se alzaba como un faro vivo, y al cementerio que ya no daba miedo, sino consuelo. Y comprendió. El título de su historia nunca fue mentira. Sí, había traído a sus gemelos a la choza del cementerio maldito. Pero lo que encontró no fue maldición. Fue un milagro enterrado en la tierra del dolor. Y al desenterrarlo, lo hizo crecer. Con los ojos llenos de lágrimas,
pero el alma en calma, susurró al viento, gracias por esperarme. Y en el susurro de las hojas, en el canto de las campanas, en el latido de la tierra, todas las voces del pasado, del presente y del futuro le respondieron al